Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a mi canal Compartiendo Conocimientos. En este video les voy a enseñar a utilizar la función buscar con imágenes de una forma fácil y sencilla. Los invito a que se suscriban a mi canal, activen las notificaciones de la campanita para que se enteren cada que se sube un video diferente, le den me gusta y a compartir el video para que sigamos creciendo. Empecemos. Miren lo que vamos a ver hoy. Miren, aquí tenemos una base pequeña que dice cédula, fotografía, nombre y apellido de las personas, sexo, el cargo que tienen y un sueldo. Ok. Y lo que vamos a hacer, vean, aquí tenemos 356N, 357N, 358N. Es un número cualquiera. Lo que vamos a hacer es que cuando nosotros aquí tengamos estos datos, en este caso el 356 es Carlos Rodríguez, ingeniero, y su sueldo. El 356, Carlos Rodríguez, su cargo ingeniero y su sueldo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros aquí cambiemos este dato, en este caso 357 es el que sigue. Vean, Sandy, orientadora, su sueldo y la fotografía. ¿Ok? 358. Enter. Nos cambia a Oscar, gerente, el sueldo y su foto. Oscar, gerente y su sueldo. Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo. Vean, aquí ya tenemos la base. Estas simplemente son fotografías que están insertadas. Recuerden que tienen aquí que ir al botón insertar, aquí en ilustraciones, y si sus imágenes están en su PC es en este botón, en imagen, o aquí en imágenes en línea si quieren descargarlas de internet. ¿Ok? Eso ya depende de ustedes. Les van a aparecer las imágenes grandes, ustedes simplemente las hacen pequeñas y las acomodan aquí en su base de datos. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es vamos a seleccionar tanto esta columna donde viene este indicador. Ustedes pueden poner aquí algún dato identificador, algún ID, y también seleccionamos donde están las fotografías. Entonces seleccionamos las dos columnas. Vamos aquí estamos en la pestaña, vamos a fórmulas, damos un clic, vamos hacia acá donde dice crear desde la selección, damos un clic y automáticamente nosotros palomeamos columna izquierda porque aquí están nuestros datos y estos nombres son los que le queremos dar a las imágenes. Entonces aquí está, se queda palomeado columna izquierda, crear nombres a partir de valores de la columna izquierda. Y damos a aceptar. Lo podemos comprobar de una manera muy fácil. Miren, aquí dice N356N. Y si le doy clic a la celda, me paso con las flechas. 356N. Me voy hacia abajo. 357, 58, 59. No estoy dando clic en la foto, porque si no saldría que es una imagen. Estoy dando clic en la celda. En la celda, ¿ven? Es que ya le asignamos un nombre, ¿ok? Lo siguiente que tenemos que hacer, nos vamos a nuestra hoja 2. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Miren, les explico muy rápidamente. Simplemente escribí cédula, por ejemplo. Perdón, cédula. Como está acá, lo puse obviamente aquí en la pestaña inicio, lo puse con negrita. Aquí simplemente escogí el borde más grueso para que quedara el borde grueso, y para el caso de la foto lo único que hice fue que seleccione así un conjunto de varias celdas y le di aquí acá donde dice combinar y centrar para que se hiciera este cuadro grande. ¿Ok? Voy a eliminar esto
Y después lo único que hice, ya que tenía yo los nombres y seleccioné estos con el borde más grueso, simplemente seleccioné todo y le di un color aquí con el botecito, que escogí el color y puse así el color. Y ya para terminar, aquí en la pestaña vista, lo que hice fue quitar aquí líneas de cuadrícula. Le quito la palomita y vean cómo ya desaparecen todas las líneas para que se vea simplemente un poquito más presentable. Ok, y entonces vamos a hacer aquí, damos un clic y empezamos a escribir la fórmula. Igual, para que nos aparezca buscar B, damos doble clic. Valor buscado pues va a ser este, en la cédula. Y aquí me está diciendo, para mi caso, que sigue una coma. Recuerden que dependiendo de la versión que ustedes tengan, puede ser punto y coma. Aquí en mi caso me está diciendo que sigue una coma. Entonces, ya seleccioné que el valor buscado es C3 y voy a oprimir F4 para fijarlo. Ok. Ahora sí, escribo mi coma. Me pide mi matriz o tabla, entonces me voy a mi hoja 1. Selecciono toda mi matriz o tabla, que es esta. Me dice que sigue una coma, entonces la escribo, coma. Me pide el indicador de columnas, en este caso estoy buscando el nombre y apellido, cuento 1, 2, es el 3. Esta sería la 4, la 5 y la 6. Recuérdenlo para que vamos a necesitar el cargo, que es la 5 y la 6, ¿ok? Así se cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esta sería la 3. Mi indicador de columnas escribo 3. Me vuelve a decir que sigue una coma, entonces la escribo, coma. Y yo quiero una coincidencia exacta, entonces doy doble clic en Files. Y cierro mi paréntesis. Y oprimo Enter. Ok. Entonces aquí miren, vamos a comprobarlo. El 358N es Oscar Pérez. 358N Oscar Pérez, ok. Entonces recuerden, esta es la 3, 4, 5 y 6. Necesito la 5 y la 6. Entonces aquí lo único que voy a hacer simplemente es voy a copiar la fórmula para no tener que escribirla nuevamente. Doy control C, le voy a poner aquí control B, y aquí otra vez control B, y aquí control B. Ok. Como las tengo combinadas, no me acepto el control B y pegar, entonces la vamos a escribir. Entonces recuerden, aquí el indicador era el 3. Entonces el cargo, recuerden que era el 5. Lo único que vamos a hacer es escribirlo. Quito el 3, escribo el 5 y oprimo Enter. Ella me da su cargo. Y el sueldo era el 6, recuerden. El sueldo era el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí voy a cambiar simplemente. Quito el 3, escribo 6 y oprimo Enter. Ya está el sueldo. Aquí necesitamos la foto, entonces vamos a escribir la fórmula. Igual, de buscar, recuerden, doy doble clic. Me pide mi valor buscado, que va a ser este de aquí. Oprimo mi F4 para fijarlo. Me dice que sigue una coma. Les recuerdo que en su caso podría ser punto y coma. Aquí se los va a indicar. Mi matriz o tabla, voy a mi hoja 1 donde tengo mi matriz, la selecciono. Y recuerden que estoy buscando la cédula, entonces para mi indicador escribo la coma que sigue. Mi indicador va a ser el 1. Escribo la coma que sigue y quiero una coincidencia exacta, doble clic y cierro mi paréntesis. Ok, Enter. Ok, entonces vean ahorita si aquí yo cambio a 356, primo Enter, ya me jala todos los datos y aquí ya tengo 356. Ok, vamos a mi hoja 1. Aquí podemos seleccionar la foto que nosotros quieramos. Voy a agarrar esta, control C,
la pegamos en cualquier lugar, control V, ok. Ahora bien, aquí doy un clic donde están todas estas celdas seleccionadas y lo que voy a hacer es aquí dar clic a fórmulas, aquí donde dice asignar nombre, doy un clic, se abre esta ventana y aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo para mi caso le voy a poner fotos, ok. Y aquí después del signo igual voy a escribir indirecto. Ya que escribí indirecto, abro un paréntesis y aquí al final cierro el paréntesis y le doy a aceptar, ok. Y ahora le doy clic aquí a la foto, me voy a venir aquí a la barra de fórmulas, escribo igual y escribo fo para que me aparezca fotos, que es el nombre que acabamos de crear aquí, ok. Entonces le doy doble clic a foto y oprimo enter, ok. Entonces miren, aunque ahorita está acá, vean, si yo aquí cambio 357, oprimo enter, vean cómo ya cambió aquí y ya cambió la fotografía de Sandy, que aquí está, 357 es Sandy, ok. Lo único que resta hacer es jalar aquí la foto y acomodarla del tamaño que ustedes gusten. Una vez que ya esté del tamaño que ustedes gusten, por ejemplo así, que yo voy a seleccionar 358, ese que es el que sigue, enter. Ven como ya va a estar cambiando. Oscar Pérez, el 358, aquí está, Oscar P. Vamos con el 360, que es el último, para que vean que sí funciona. Sería 360, primo enter, ok. Luis Ramírez, economista, su sueldo y la fotografía, ok. Y de esta forma es como podemos utilizar la función buscar B con una imagen, ok. Nada más un dato importante, generalmente aquí en su base, cuando ustedes pongan su DIM, la cédula, el número de identificación, lo que usen aquí, generalmente traten, ustedes pueden agregarle aquí una letra para que no termine en número, para que no tengan ningún conflicto, que no termine en número. De preferencia que empiece y termine con alguna letra para que les funcione bien su base, ¿ok? Bueno, eso sería todo. Los invito a que se suscriban a mi canal, activen las notificaciones de la campanita para que se enteren cada que se sube un video diferente, le den me gusta y a compartir el video para que sigamos creciendo. Hasta luego.